Sí. Hola. Tenés que habilitar. Hola. ¿Cómo va? Hace tanto que no te veo, Mónica. Ay, sí, ya está en la sopa, mirá. En la computadora y aparece qué cosa. No escribí nada todavía, ¿eh? Hola, Patri. Tanto tiempo. Aparece el micrófono. Hola, Me Norma. dice silenciar mi audio. Por eso. Pero acá, por lo visto. Te escucha muy bien, Norma, ¿eh? ¿Vos me ¿Vos escuchás? no escuchás? No, a ver, para poner. ¿Ahora? Creo que es eso. Pero... ¿Me escuchás, Claudio? Yo te escucho muy bien, Norma. Al que no lo escucho es a él. ¿A Gonzalo? Qué macana. No, pero a ver, Gonzalo, háblale a Norma, a ver si te escucha. Norma, ¿escuchás lo que hablamos? Por acá, no por el ¿Cómo? teléfono. Norma, Sí, te escucho por el teléfono. ¿y por la máquina no? ¿Por la máquina no? Norma. Me parece que no. Hola. Hola, ¿desde acá nos escuchás? Me ve que no. No sé cómo resolverlo. ¿Te acordás que admitís vos, Gonzalo, no? Sí, estoy emitiendo, pero lo de Norma no sé cómo resolverlo. Estoy viendo qué puedo hacer, pero no. Que es un problema, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te escucha? No. Vamos a poner esto en pausa. Bueno. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Está conectándose todavía, por lo visto. Ahí está. Hola, Daniel. Hola, ¿escuchás, Daniel? Ahora sí. Hola, Daniel.
Daniel, ¿me escuchás? Ah, sí, ahora perfectamente. Bueno, ¿cómo andás? Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo están? No, por Bien, favor. bien. Bueno, en 5 minutos empezamos, si les parece. Dale. Empieza hablando Norma, yo la voy a presentar a Norma, y luego Gonzalo te presenta a vos. Perfecto. Vos podías hasta -10, ¿no? Sí, hasta 6 menos 10, 6 menos 4, sí. Fantástico. No, tenés dos equipos conectados al Zoom, porque hay algo haciendo eco, ¿eh? No, Cada vez que no, hablas. no. Solamente si notas que saque los auriculares. Lo hacemos. ¿Ustedes me están escuchando con eco? Entrecortado, a veces con eco. Sí. Un asordinamiento, digamos, una cosa, un ruido medio raro. Claudio, de paso aclaremos que básicamente tenemos que terminar a las 6, porque, digamos, para que no... Claro. no sé si hoy también necesitas que termine a las 6. Sí, es así, es así. Digo, porque si no, a veces puede quedar como medio grosero que interrumpimos a alguien, pero bueno. Vos sos siempre grosero. Sí, eso estaba por decir también. ¿Ahí me siguen escuchando entrecortado? ¿O No, ahí escucha te mejor? escucho Mejor. mejor. Ahí mejoró. Listo. Norma, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, en 1 o 2 minutos empezamos. ¿Estás grabando, Gonzalo? Sí. Bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Vamos comenzando? Dale. Dale. Hola, buenas tardes. Estamos en la anteúltima charla sobre este curso que han preparado, lo han hecho las cátedras de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina y Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Este curso, denominado Derechos Humanos y Bioética en tiempos de pandemia, la idea nuestra es de ver, ahondar los conflictos éticos que se dan en estos tiempos, conflictos éticos que han cambiado determinado tipo de paradigmas y evaluarlos desde distintos aspectos que consideramos que no han sido evaluados o no han sido desarrollados por distintas especialidades. Acá, en esta charla, va a hablar Norma Slepoy. Norma, la doctora Slepoy, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, profesora en la especialidad en psicoanálisis de dicha asociación.
Es miembro y fundadora de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina. Está a cargo del área de salud mental. Es ex consejera por la cátedra en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, creado por la Ley Nacional de Salud Mental. Y luego va a estar Daniel Feierstein, que lo va a presentar el doctor Moyano, uno de los profesores de nuestra cátedra. El tema de hoy es hablar sobre salud mental en tiempos de pandemia. Bienvenidos, tenés la palabra, Norma. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Más precisamente dentro de la salud mental, yo voy a desarrollar un poco el tema de la subjetividad en la estructura de clases de la sociedad capitalista. Voy a tratar Norma, discúlpame, sí. no se te ve la imagen, ¿eh? No sé si tenés apagado el video. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien, ahí estás. Bueno, les decía que voy a tratar de desarrollar el tema de la subjetividad en la estructura de clases de la sociedad capitalista. Más precisamente de la incidencia de la división de clases, una división de clases que ya sabemos que es estratificada y jerárquica, que tiene una lógica y una dialéctica de superior-inferior, y cómo incide eso en la vida de los sujetos, tanto los sujetos individuales como colectivos. Yo quiero referirme en principio a la clase que dio Gianni Tognoni en el comienzo del curso. Él se refirió a dos cuestiones que nos resultaron muy reveladoras, porque apuntó sobre todo en una de ellas al contexto general. Dentro de la bioética tomó en cuenta el contexto general de la sociedad. Una primera cuestión que él abordó es el tema del virus dentro de esta pandemia, el conocimiento acerca del virus. Y nos dijo algo que en ese momento todos intuíamos, de algún modo, que en realidad no sabíamos acerca del virus. No sabemos casi nada acerca del virus, lo cual tuvo un efecto de verdad, mientras que en todos los medios, bueno, distintos expertos daban sus consideraciones de distinto tipo respecto del virus. Y la verdad es una cuestión que a la bioética y a la ética, más en general, le resulta muy importante, ¿no? No solo estamos muy consustanciados con el tema de la verdad por la connotación política de los últimos años, de hace ya bastantes años, con el tema de la verdad, justicia y memoria, sino que al psicoanálisis, desde hace tiempo, el tema de la verdad, casi desde su creación, podríamos decir, le es inherente. Y bueno, se postula que la verdad es un alimento para la mente. Esa fue una de las cuestiones que abordó Gianni. Y la otra cuestión fue cuando se refirió a la globalización. Él dijo, la globalización funciona desde el punto de vista económico, pero no funciona desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y entonces ahí nos comentó y nos informó acerca de cómo en los distintos organismos internacionales no se llegaba a una verdadera de organismos internacionales de salud, no se llegaba a una verdadera cooperación
ni tampoco entre los gobiernos. Por supuesto, uno de los temas más significativos fue el tema de las vacunas, en donde él señaló que cada país hacía su carrera por la vacuna y se había constituido, como ya sabemos, y cada vez más, una verdadera competencia en la producción de las vacunas. Es decir, ningún tipo de cooperación internacional, ningún tipo, él decía significativamente, ningún tipo de globalización en ese sentido, ¿no? Y bueno, son dos cuestiones sencillas las que planteó, pero que tienen el valor de trascender lo que tenemos naturalizado. Es decir, nos parece de lo más natural que un país esté en la carrera de la vacuna, que el otro también, y estamos ahí un poco pendientes de quién gana la carrera. En ese sentido, estamos naturalizando esa situación de competencia internacional. Bueno, son muchas cosas las que naturalizamos, y así se nos pasan situaciones muy importantes que nos sería muy bueno poder pensar y reflexionar. Porque inciden en cómo y con qué claridad podemos pensar y podemos actuar. Si vamos al ámbito de la vida cotidiana, de la vida cultural, son muchas las cuestiones que están naturalizadas desde el punto de vista de la división de clases y su estratificación. Perdonen por la tos. Así, si uno piensa en la literatura, está de lo más naturalizado que yo no veo acá, pero bueno, supongo que me ven. Está de lo más naturalizado en las historias, en las novelas, la diferencia de clase, y forma parte no solo de la vida consciente de los sujetos, sino incluso de la vida inconsciente. En ese sentido de esta naturalización, fue muy llamativo que cuando empezó la pandemia, en los medios y en general en la gente, circulaba la idea de que se había visibilizado la desigualdad. Es llamativo, ¿no? Porque uno podría encontrarse con la desigualdad social en cualquier lugar, tan solo caminando por la calle y viendo la gente sin techo en la calle. Es decir, la desigualdad era de lo más visible. Lo que ocurría es que no se la quería ver, quiero decir, en gran parte de la población. Bueno, lo que se da en esas circunstancias, en donde hay algo que resulta evidente, pero no se lo quiere ver, responde a un mecanismo, que es el mecanismo de desmentida o de renegación, que ustedes habrán oído nombrar, tal vez, sobre todo cuando se habla del negacionismo del virus, de la pandemia. Y es un mecanismo que describió Freud, descubrió Freud, que consiste en que un sujeto o grupos de sujetos perciben una realidad, tienen la percepción de la realidad, la representación de la realidad, pero al mismo tiempo
la desmienten, la niegan, lo cual deriva en una escisión del yo, en donde hay una parte del yo que reconoce la realidad y otra que la desconoce. Un psicoanalista francés, Octave Manoni, describió este fenómeno en una sencilla frase que dice, lo sé, pero aún así. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el duelo normal ocurre, y eso es de constatación de muchas personas, ustedes lo habrán observado, que se reconoce que la persona querida ha fallecido, pero por dos momentos se actúa o se piensa como si estuviera viva. Es decir, se sabe que murió, pero aún así se desconoce esa realidad. Bueno, es un mecanismo que se opera respecto de la realidad. Les voy a dar un ejemplo antes de entrar en el tema de la bioética, que nos puede dar una idea acerca de las distorsiones que produce este mecanismo. Una persona cuenta, una persona que tiene una empleada doméstica, cuenta que tuvo la visita de una amiga y que no saludó a su empleada doméstica. Entonces se siente muy indignada y dice, yo no entiendo cómo se comporta de esa manera. Si ella es una mujer inteligente, no es una negra villera. Bueno, está muy claro lo contradictorio de esta frase. Pero la persona que la dice no se da cuenta de esta contradicción flagrante, ¿no? Por un lado, considera a una persona de menor condición social que la de ella y la de su amiga, y por otro lado denigra al mismo grupo social cuando dice la referencia es la negra villera. Este tema que está tan, todos estos mecanismos y las distorsiones en el pensamiento y en la acción que promueve, yo lo observé y en el plano de la bioética, en una oportunidad, hace poco, ya empezada la pandemia, y que me gustaría compartir con ustedes. Empezó a circular en círculos médicos una guía para la asignación de recursos escasos. Guía se denominaba guía ética para la asignación de recursos. Y entonces allí se hacía mención a la ética utilitarista y a los derechos humanos. Y entonces se planteaba que ante una situación de desborde de recursos escasos para enfrentar a la pandemia, habría que aplicar el triage. Es decir, discriminar a qué pacientes se podría atender y a qué pacientes habría que reservarles, cuando no alcanzaran los recursos, cuidados paliativos. Se decía también que se crearía un comité encargado
de evaluar clínicamente a los pacientes y decidir qué recursos se le asignarían, a quiénes se les asignarían recursos y a quiénes no. Recursos, bueno, se entiende sobre todo los recursos de asistencia respiratoria. Pero que la gestión de eso iba a estar a cargo de un comité. De modo tal que no fuera el médico tratante el que tuviera que decidir a quién dejar de ofrecer el recurso que era escaso. Es decir, librarlo de lo que suele denominarse dilema ético. Y se decía que se evitaría que sea el médico tratante el que tome la decisión como resguardo de su conciencia moral. Bueno, ya en la clase que dio Claudio Capuano, él se refirió a este tema como el planteo de los falsos dilemas morales, porque en realidad el dilema no es del médico, sino que tiene que ver con otras cuestiones que en todo caso ahora podemos ir analizando. Pero ante todo, a mí me gustaría plantear, y en todo caso es tema de discusión, una de las cuestiones que planteaba esta guía, ¿no? Que se apoyaba, por un lado, en la ética utilitarista y por otro lado, en los derechos humanos. Y entonces pensar si son compatibles la ética utilitarista, que bueno, que es la ética que busca el bien o la felicidad, depende de cómo lo plantea, de la mayor cantidad de personas, versus la ética de los derechos humanos, que ya sabemos desde su artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos los hombres, mejor dicho, perdón, todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, libres e iguales en dignidad y derecho. Es decir, no algunos, sino todos. En ese sentido, en esa guía se incurría, a mi parecer, en una contradicción. Se decía también que los principios éticos son aspiracionales, en lo que daba la impresión que trataba de confortar a quienes estaban escribiendo esa guía, en el sentido de que no podrían atender a todo el mundo. Y entonces, bueno, atender a todo el mundo sería una aspiración. Yo creo que ahí se producen distorsiones del pensamiento, porque se llegan a decir cosas que contrarían lo que uno podría pensar como coherente, ¿no? Porque los principios son principios guías para el pensamiento y para la acción, no son principios para confortar conciencias culpables, ¿no? Como se trataba de preconizar allí en la guía acerca de aliviar al médico tratante de la conciencia culpable de dejar de atender a un paciente en las mejores condiciones. Si uno trata de entender la situación en la cual se presenta un caos sanitario, es entendible
que algo hay que hacer. Pero si se trata de hacer una guía, habría que ponerle algún otro título, guía práctica para la resolución de un caso sanitario, pero no en nombre de una guía ética. Y es llamativo que esto no estuviera claro en el espíritu de los que estaban confeccionando ese borrador de guía ética. Si seguimos con el tema del triage, en uno de los encuentros de este curso, el doctor Cotó se refirió a que el triage nació en la época de las guerras napoleónicas, donde había que atender a tantos soldados que habían llevado a la guerra, dicho sea de paso, que algunos no iban a alcanzar los médicos, los recursos para atenderlos, y entonces eso dio nacimiento a la discriminación y selección del método del triage. Uno podría decir que la atención de los pacientes y la resolución de cómo encarar la salud no es para hacer parches de guerras de conquista, ni si vamos a nuestro país y a la situación en la que comenzó la pandemia, hacer parches éticos, presuntamente éticos, a la situación de desabastecimiento en la que se encontraba nuestro país y de falta de desabastecimiento sanitario y de la falta de reconocimiento de los profesionales en sus salarios, en el reconocimiento de las distintas profesiones. Entonces, creo que ese es un tema que tiene que ver con la discriminación y que tenemos que tener mucho cuidado de cómo pensamos estas cosas para no entrar en contradicciones cuando podemos defender la igualdad de la atención y se nos escapan este tipo de consideraciones como las que les comentaba, ¿no? Vivimos en una contradicción y en una naturalización de forma crónica, ya que desde la Revolución Francesa se repiten las consignas de igualdad, fraternidad, libertad. Hay una contradicción con la sociedad de clases y la estratificación cada vez más desigual que padecemos. Bueno, esto está estudiado por distintas disciplinas, la sociología, la antropología, el análisis del discurso ha hecho estudios muy interesantes en el sentido de pesquisar, reconocer y delimitar los pensamientos y mecanismos en el uso del lenguaje que consagran discriminación, ¿no? Y se ha encontrado que en general se apela a una totalización de la sociedad, muchas veces a considerarla como homogénea, soslayando las diferencias que impone la sociedad de clases capitalistas. Hay un discurso
que me resulta paradigmático para que pensemos, que es el discurso de Hitler, que lo pueden encontrar en la película La fuerza de la voluntad, que es una película que realizó la cineasta Leni Riefenstahl, que se dedicó ella a hacer una serie de películas de propaganda del nazismo. Quiero leerles la frase de un discurso, unas pequeñas frases, ¿no? De un discurso de Hitler que se muestra y se puede escuchar en esa película, que es del año 1934 en Nuremberg, en una reunión del partido nazi, ¿no? En ese congreso, Hitler le dice textualmente a las masas: quiero una nación unida, sin clases sociales ni castas, la gran nación alemana. Una nación, bueno, después sigue, que si no conserva la pureza de la raza, desaparecerá. Quiero recalcar que en esa necesidad de hermanar a los que estaban a las masas, él plantea una nación unida, sin clases sociales ni castas, la gran nación alemana. Bueno, sabemos el nivel de discriminación y muerte a niveles industriales a que dio lugar el genocidio nazi. Es decir, que cuando se apela a una totalización y homogeneización de la sociedad, suele ocurrir que entonces aparece la necesidad de un enemigo interno, que en ese caso del nazismo fueron los judíos, y bueno, y otros también, y de enemigos externos. Esa sería un ejemplo extremo en cuanto a que se dio en un partido y luego en un gobierno totalitario, ¿no? Pero en la democracia también se alude a conceptos que homogeneizan la sociedad, como la patria, se hace menciona la patria, estamos todos unidos, y bueno, y aparecen luego los mecanismos de discriminación. Alguien va a quedar excluido. Bueno, para no extenderme más del tiempo, les quiero también comentar que en el terreno de la salud mental se producen efectos de discriminación, desde ya discriminación, que tienen que ver con este tema de las diferencias de clase y la estratificación social. Desde ya, la discriminación de la locura. Y en ese sentido, el manicomio es el monumento a la discriminación. Y es uno de los ámbitos en donde se produce estratificación. Además de todos los problemas que tiene el manicomio en cuanto a cosificar a los sujetos de atención, se produce, y de la medicalización que se genera en ese ámbito, y aledaños, digamos, se genera una estructura estratificada, donde el que está en el ápice de la pirámide es el médico psiquiatra. Y todos los demás profesionales que trabajan
en los psiquiátricos monovalentes, que son muchos, quedan subordinados a la autoridad máxima, que sería la del psiquiatra. Yo soy psiquiatra, por supuesto que no comulgo con esta situación, pero está bastante extendido que las otras profesiones que intervienen y muy eficazmente en el tratamiento de la salud mental, como son los trabajadores sociales, los psicólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, kinesiólogos, musicoterapeutas, bueno, un montón de profesiones quedan subordinadas a esta estratificación que se da, bueno, en el contexto de esta sociedad estratificada. Y esto deriva, y es algo que queremos que se tenga en cuenta, en ataques a la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley de Salud Mental es una ley desmanicomializadora que hace muchos años que ya está promulgada. También la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, que están inspiradas sobre todo la Ley Nacional textualmente en los derechos humanos. Ambas bregan por el respeto al paciente, que en realidad la ley se lo llama persona con padecimiento psíquico, justamente para evitar la discriminación. Y esta ley ha sufrido y sigue sufriendo ataques, y se dicen mentiras con respecto a que no se puede internar a los pacientes, y distintas cuestiones, que todas están animadas por la hegemonía que pretende detentar la corporación psiquiátrica. Yo personalmente les puedo transmitir que muchas de las cosas que plantea la ley las he experimentado personalmente, ya que hace tiempo, a comienzos de los años 60 y continuando en los años 70, Mauricio Goldenberg fue el que hizo una verdadera revolución en la atención en salud mental, creando la posibilidad de la internación psiquiátrica en un hospital general. En principio lo hizo en el Policlínico de Lanús. Yo fui residente de psicopatología en ese hospital y pude comprobar cómo es posible la internación de los pacientes psiquiátricos en un hospital general. Allí estábamos en la sala de internación, en el mismo piso que la internación de pacientes de clínica médica. Los separaba una puerta que permitía el libre tránsito. Y se producía una convivencia, no solo con el resto de los pacientes del hospital, sino con los médicos del hospital, en un clima de colaboración. El servicio tenía además consultorios externos, hospital de día, un equipo de psiquiatría social que actuaba en los barrios aledaños a través de promotores de salud. Tenía un club para los pacientes que se internaban, internados que se externaban, que funcionaba al lado del hospital. Ese club se llamaba Amanecer. Lo comento porque me recordó a la frase
de Adolfo Pérez Esquivel en su primera clase, en donde habló, nos recordó las voces mayas que dicen somos hijos e hijas de la tierra. Y bueno, y Adolfo nos instaba a construir un nuevo amanecer. A mí me hizo recordar también el caso del excelente documental de Osvaldo Bayer, que también tiene el nombre de Amanecer, solo que en su traducción se llama Rebelde Amanecer. Bueno, tendremos que rebelarnos, aunque sea a través de reflexiones que traten de, más allá de los cambios sociales, concretos y materiales, a través de reflexiones que nos aclaren nuestras ideas y que evitemos encontrarnos con contradicciones con nuestros propios supuestos principios. Bueno, es eso por ahora lo que les quería transmitir. Bueno, muchas gracias, Norma. No sé qué prefieren, que hable Daniel primero y luego hacemos las preguntas. Sí, como quieran. Bien, Gonzalo, ¿presentas a Daniel? Gonzalo. Es un enorme gusto para mí y para la cátedra, especialmente también presentar a Daniel Feuerstein en esta experiencia que estamos teniendo, este curso muy interesante en general, y Daniel es una de las personas que nos honra con su presencia en esta experiencia. Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, se especializa en estudios de las prácticas sociales genocidas y los procesos de memoria y representaciones. Es profesor de la asignatura de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Sociología de Procesos de Segregación y Exclusión de UNTREF, y dicta cursos de maestría y doctorados en la UNTREF, en el doctorado de Ciencias Sociales de la UBA y en especialización en Derecho Penal y doctorado en Derecho de la UBA, en forma regular, entre muchas otras universidades nacionales e instituciones internacionales. Es investigador del CONICET, director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF y del Observatorio de Crímenes del Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars entre 2003 y 2015, y consultor de las Naciones Unidas, y es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ha publicado más de una decena de libros de autor, entre los que se encuentran El genocidio como práctica social, en 2007, Memorias y representaciones, en 2012, Juicios, 2015, Introducción al estudio sobre el genocidio, en 2016, Los dos demonios recargados, reciente en el 2018, y La construcción del neofascista, en 2019, más reciente aún. Varios de sus libros y artículos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, hebreo y coreano. Debo agregar que nuestra cátedra ha participado creo que fue el primer congreso de genocidio que se hizo en el Centro Cultural Borges, donde pusimos tres ponencias, y que fue el inicio de nuestra relación, al menos con Daniel, que nos interesa muchísimo siempre, ¿no? Bueno, gracias, Daniel. Bueno, no, gracias a ustedes y buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, la idea mía era charlar de 2 o 3 cositas en función de los temas que me planteaban para la cátedra, que tenía que ver con pensar los modos de disputa por la subjetividad, que en realidad tiene que ver siempre con las disputas por los modos de representarse la realidad y por el sentido que uno le asigna a esas formas de representación, y pensar la especificidad de esa disputa por la subjetividad en el contexto de la pandemia, ¿no? Que es un episodio más. Yo tuve muchos años de trabajo y el eje de mi desarrollo tiene que ver con las disputas por las representaciones y sentidos en relación al genocidio vivido en nuestro país en la década del 70, pero vemos que muchas de esas disputas pueden repensarse a la luz de la disputa por las representaciones y los sentidos en relación a la pandemia, ¿no? Con todas las diferencias que existen, también hay muchos puntos
como de contacto. Y yo quería, la idea mía era no hablar demasiado, hacer como una intervención más breve para poder dar más lugar al intercambio, pero quería trabajar como 3 niveles de esa disputa por las representaciones, ¿no? Lo que podríamos llamar un nivel del plano de lo cognitivo, un nivel en el plano de lo emocional o lo afectivo, y un nivel en el plano de las estructuras morales, ¿no? Una disputa en relación a modelos éticos o a estructuras morales. La idea es ver, bueno, cómo se lleva a cabo esa disputa en esos 3 niveles, en el caso de la pandemia, como para abrirlo a la discusión y al debate, ¿no? En el primer lugar, que es el plano de lo cognitivo, y algo de esto refería, creo que los 2 primeros niveles, y algunas cosas que refería Norma, pero por ahí les quería dar una vuelta. En ese primer nivel de lo cognitivo hay una disputa en relación que involucra una disputa en relación a la cuestión de la verdad, ¿no? Y que me parece que está atravesada por cuestiones filosóficas más profundas que se han venido desarrollando en el último tiempo, y que podríamos decir que tiene que ver con que en la disputa con el modelo clásico de la modernidad, que tiene que ver con esta visión más positivista de una verdad establecida por la ciencia, se ha generado la hegemonía de un relativismo que se ha expresado en todos los planos, pero que particularmente en el plano epistemológico y en el plano moral ha sido y sigue siendo especialmente dañino, ¿no? En el sentido de que este relativismo ha tirado por tierra la necesidad de fundamentar, ¿no? Esto es de ese modelo, incluso positivista, clásico, pero que requería que la verdad se construía a través del razonamiento y la demostración, ¿no? Como las 2 grandes corrientes que podríamos decir que reemplazaron el modelo religioso de construcción de la verdad. Este modelo de construcción de una verdad a través de la fe va a ser reemplazado por una verdad que se construye a través del razonamiento y la demostración. El relativismo empieza a poner en cuestión esto, entendiendo de un modo, quizás uno podría decir bastante simplista o bobo, esa frase que retoman de Nietzsche, de no existen hechos, solo interpretaciones, y plantear que cualquier interpretación tiene la misma entidad por la mera posibilidad de existir, digamos, ¿no? Y que por tanto no tendría que dar ninguna razón de su existencia. Y me parece que esta disputa por la verdad comienza a aparecer en el plano de la pandemia, negando lo obvio, podemos decir, ¿no? Esto es con teorías que plantean la inexistencia del virus, con teorías que cuestionan la letalidad del virus, con teorías que cuestionan las modalidades de contagio. Podríamos decir entonces con toda una cantidad de visiones que comienzan a surgir, que no requieren ningún elemento de demostración para instalarse en la disputa, en ese primer nivel de la disputa cognitiva por el modelo de verdad, ¿no? Y me parece que es un primer plano que hay que revisar no solo en relación a la pandemia, sino en relación a quién es el adversario del campo popular en ese plano cognitivo en este momento. Entonces, si no atrasamos de alguna manera en nuestra disputa contra el positivismo y terminamos alentando estas formas relativistas absolutamente articuladas con el momento de la hegemonía del capital financiero en la lógica del sistema productivo, ¿no? Al cual es mucho más funcional un relativismo epistemológico incluso que una mirada positivista. Entonces me parece que, bueno, en ese primer plano es interesante poner sobre la mesa cómo se va dando esta disputa en el plano de la disputa por la verdad. En el segundo plano, decías, el plano de la cuestión que involucra más lo emocional, lo afectivo, y que ha sido bastante, podríamos decir, minimizada en general en las disputas por el sentido, salvo justamente por el campo psicoanalítico, que ha tenido un poco más de interés, escucha, toma, puesta en cuestión, digamos, de los modos por el cual nuestras emociones afectan los modos de vincularnos con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, estas cuestiones a las que Norma hacía referencia, de mecanismos de naturalización, de formas de negación, de estructuras de desmentida, tienen que ver con el modo en que
nuestras respuestas emocionales ante el nivel de transformación de la vida cotidiana que implica una pandemia de estas características, inciden en nuestros procesos, nuestras posibilidades de representación, ¿no? Lo que pasa es que ahí me interesaba destacar dos o tres cuestiones, ¿no? Una, en relación a los mecanismos de negación, es recuperar un debate muy interesante que plantea Sartre en relación a la mirada clásica de Freud con respecto a los modos de negación, ¿no? Porque en toda la estructura, sobre todo freudiana, el mecanismo de negación es visto fundamentalmente como un mecanismo protectivo. ¿Sí? Esto es, el mecanismo de negación existe para preservar a nuestro aparato psíquico de aquello que podría ponerlo en cuestión al punto de no poder sostener su consistencia, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digo, y Freud lo demuestra muy bien, cómo puede funcionar como un mecanismo protectivo. Pero Sartre le va a plantear la disputa con la lógica de que este mecanismo de negación, sin negar su carácter protectivo, también implica un nivel de lo que Sartre llama de mala fe. Y que esa mala fe sartreana tiene que ver con que ese mecanismo de negación no solo está al servicio de la protección de nuestro aparato psíquico, sino que está al servicio también de la preservación de nuestro egoísmo. Esto es que esa negación tiene que ver con no querer asumir la transformación en nuestros comportamientos que implicaría hacernos cargo de la modificación de la realidad, ¿sí? Y que por lo tanto, por un lado es cierto que negamos porque protegemos el aparato psíquico, porque hay situaciones que tenemos dificultades para lidiar con ellas, pero por otro lado también es cierto que negar es una forma de sostener nuestra vida como era sin hacernos cargo de las consecuencias que implicaría la transformación, digamos, ¿no? Me parece que en el contexto de esta pandemia tomar en cuenta ese señalamiento de Sartre en relación a la mala fe puede ser interesante para entender determinados comportamientos o determinadas cuestiones afectivas que inciden en la disputa por las representaciones que no derivan solamente de una lógica protectiva de nuestro aparato psíquico, ¿sí? Sino que están, podríamos decir, que son de alguna manera menos inconscientes, ¿sí? Y que están al servicio de la mala fe sartreana, digamos, ¿no? Y esto ni dudarlo cuando ese mecanismo de negación ya no se trata de la forma de negación clásica, que sería la idea de la excepción, la idea de a mí no me va a tocar, la idea de esto no es conmigo, ¿sí? Que serían las formas clásicas de negación, sino cuando se estructura en formas ideológicas negacionistas, ¿sí? Esto no existe, los muertos no son tantos, se están dibujando muertos, la proporción no es la que dicen, ¿sí? O este tipo de argumentos que aparecen, que ya dan cuenta de una consistencia ideológica del sistema de negación y no de una respuesta individual, digamos, ¿no? O sea, de la formulación de esa lógica de negación en tanto estructura ideológica. Y el tercer elemento que me parecía importante incluir en el plano de las emociones, que apareció en los primeros momentos de la pandemia, que podríamos decir que se ha calmado un poco, pero que está permanentemente latente y puede reaparecer, es el mecanismo de la proyección. ¿Sí? Esto es, que ese enojo, que esa frustración, que ese resentimiento por la transformación de la vida, se expresa en la necesidad de encontrar un culpable y abatir todo el odio sobre ese culpable. Digo, apareció en los primeros momentos de la pandemia y recordarán toda esa discursividad, incluso algunas prácticas que ocurrieron en algunos lugares del conurbano bonaerense en relación a la población de origen oriental, ¿sí? Esta idea del virus chino tan promovida por Donald Trump, o este intento de encontrar un responsable contra el cual desviar el odio, el resentimiento, el enojo, la frustración. En mayo apareció en nuestro país en relación a los barrios populares, y la pandemia viene de los barrios populares, pese a que había llegado exactamente al revés, pero cuando llegaba por Ezeiza no era un problema que despertara el odio, pero cuando parecía que se expandía desde los barrios populares hacia los sectores medios, entonces ahí sí. También al igual que lo de febrero con los sectores orientales, no tuvo mayor impacto, pero es una amenaza siempre latente. Podríamos decir que también en abril-mayo surgió
cierta imaginería antisemita fuerte en varios lugares del mundo y que llegó atenuada a nuestro país también. El virus es una creación de algunos empresarios judíos, aparecían nombres como el de Soros o algunas otras figuras que buscaban concentrar el odio, esta idea de que el virus es un invento generado por esta mano judía que siempre aparece detrás de todos los males. Y diría que si bien ninguna de estas formas de proyección logró grandes consensos, es una amenaza latente que siempre está si esta situación no logra controlarse, ¿sí? Si las segundas o terceras olas siguen reapareciendo y si la vacuna no lograra los éxitos que se esperan de ella. Con lo cual, si bien no es una de las afecciones emocionales más fuertes en el presente, yo no la descartaría, la tendría presente como riesgo de modo permanente, porque ante otras crisis, ante otros desastres, ante otros conflictos, las formas de la proyección han sido dominantes y la implementación de pogroms, linchamientos, formas de ataque masivo han sido una de las respuestas humanas a situaciones catastróficas con las que hay dificultades para lidiar. Y después tenemos el tercer nivel, que tiene que ver con este plano que decía de la disputa por el sentido en relación a el plano de la ética o de la moral, que tiene que ver con qué modelos de comunidad integramos y sobre todo qué modelos de comunidad estamos dispuestos a integrar. Esto es, ¿cuál es nuestra responsabilidad por el otro? ¿Sí? ¿Qué estructura de valores ponemos en juego? Y cómo ordenamos esos valores en relación a su prioridad o a su nivel de importancia, ¿no? Y creo que en este sentido se vio una diferencia muy significativa entre los modelos de comunidad de las sociedades orientales y los modelos de comunidad de Occidente. ¿Sí? Esto es, paradójicamente y más allá de sus diferencias, porque uno no podría decir que hay un régimen equivalente en China, en Vietnam, en Corea del Sur, en Tailandia, en Singapur o en Malasia, plantear situaciones muy distintas, o incluso le podríamos sumar países no orientales como Australia o Nueva Zelanda, o Noruega o Finlandia, ¿sí? Podríamos decir que en estos casos quedó claro que la prioridad era el intento de apostar a poner a la vida como primer valor y a intentar formas de subordinar otros niveles de confort, otras lógicas, otros valores a intento de resguardo de la vida, lo cual no se ha aplicado en esos países para todas las situaciones, pero es cierto que en algunos casos sí, en muchos de esos países esto también ha valido en relación a las situaciones generadas por otros procesos de enfermedad evitable, por el hambre o por el frío o por la falta de vivienda, ¿sí? En otros casos. Lo que hemos visto en muchas de las sociedades occidentales, sobre todo gran parte de los países europeos, Estados Unidos y sin duda toda América Latina, ha sido una triste constatación de cosas que sabíamos, digamos, pero que se han dado con mucha fuerza en nuestras sociedades, que es que el valor de la vida no está por encima de otros valores, ¿sí? Sino que puede ser descartado con facilidad. Y digo una constatación triste, por lo menos en el caso de nuestro país, porque creo que de alguna manera es una derrota en esa lógica por los sistemas de representación, ¿no? Un país que comenzó su actitud ante la pandemia planteando que entre la salud y la economía se iba a optar por la salud y luego implementando una serie de medidas donde está muy claro que el objetivo fue apostar por la economía, ¿sí? Y por lo tanto apostar a la estrategia del rebaño, que ha generado muchos problemas ahora cuando se empieza a conocer con las segundas olas y con los estudios de incidencia de la inmunidad, que podía esperarse en relación a un coronavirus, pero que parece que nadie pensó hace 3 o 4 meses, que esa inmunidad que se genera por el contagio masivo no es de largo aliento, ¿sí? Y que parece implicar que esas segundas olas no tienen que ver solo con la población susceptible que no se había contagiado en la primera, sino con mucha población asintomática que se había contagiado y se volvió a contagiar, digamos, ¿no? Y que esto implicaría
la total ineptitud de la estrategia del rebaño, ¿sí? Más allá de que no se da como esperaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el 10 o 20% de los casos, sino como todos los estudios planteaban, con una cifra más cercana al 60 o al 70, pero que además esa inmunidad es una inmunidad de meses y que por lo tanto reaparece como gran parte de los coronavirus y de otros virus respiratorios, reaparece al año siguiente con una fuerza similar o por lo menos con variabilidad en esos niveles de inmunidad según edad, según otra cantidad de elementos, en donde en algunos casos puede durar un poco más y en muchísimos casos mucho menos. Pero entonces lo que uno ve es, bueno, que en esa disputa por los modelos de comunidad, por lo menos en gran parte de nuestras sociedades, incluida la Argentina, se ha sufrido una derrota importante que me parece que es central tomar en cuenta porque va a irradiar no solo a lo que pueda pasar con esta pandemia, sino a otros procesos sociales que nos pueden atravesar. ¿Sí? Esto es, una vez aceptados procesos de sensibilización como los existentes, digo, un nivel de recuperación de la vida cotidiana y naturalización en el momento en que tenemos la más alta tasa de muerte, entre 400 y 500 muertos diarios los últimos días, un promedio de arriba de 300 en el último mes, ¿sí? O 2 meses, me parece que son datos para tomar en cuenta. Por un lado, la falta de reacción social y por otro lado, la imposibilidad política de implementar algunas medidas de cuidado, ¿no? Desde las más básicas, que serían estrategias de reducción de daños, que llama la atención, la falta de campañas para enseñarnos cómo movernos en nuestra vida cotidiana en esta nueva realidad. Entonces cada uno apela a lo que puede, googleando, buscando, e irá desde medidas interesantes hasta el dióxido de cloro, pasando por contradicciones en relación a los últimos conocimientos, como una familia que se encuentra en un lugar cerrado, sin barbijos porque comparte la comida, pero limpia obsesivamente todas las superficies, ¿sí? No entendiendo por ahí que de pronto los conocimientos que circulaban en marzo no son los que circulan en noviembre, y de pronto intentando cuidarse de modos que quizás no son los más efectivos, y esto tiene que ver, me parece, con la falta de una campaña de reducción de daños inteligente, sólida, agresiva, digamos, que pueda hacer llegar esa información a todo el mundo, hasta la falta de decisión de medidas básicas de control de los lugares de mayor contagio, la circulación básicamente de personas en lugares cerrados, mal ventilados, y que tiene que ver con la habilitación incluso del funcionamiento en el interior de bares, restaurantes, gimnasios, en lugar de pensar formas de salida económica que puedan plantear alternativas a esos rubros, que son a partir del análisis epidemiológico claramente los que generan el mayor número de contagios junto a las reuniones sociales, a diferencia del conjunto de la estructura productiva, que respetando determinados protocolos que no siempre se respetan, que tienen que ver justamente con la lógica de los lugares cerrados, no parecen ser el foco fundamental de contagio, ¿no? Entonces me parece que ahí, en ese tercer plano, habría que hacerse cargo de esta disputa, no solo de esta disputa por la representación, sino podríamos decir de una profunda derrota en este primer round de esa disputa, y que decía que me parece que va a generar efectos en las relaciones sociales, en las representaciones, en las formas de encarar otros procesos de crisis o de conflicto social, y que tenemos que asumir justamente para seguir dando esa disputa, ¿no? Digo, es difícil reposicionarse en una disputa si uno no hace un buen análisis de lo que ya pasó, ¿sí? Y me parece que en ese sentido lo que ya pasó, por eso digo, yo sé que es duro plantearlo en estos términos, pero creo que ha sido una profunda derrota desde un momento inicial hacia la continuidad en el tiempo y el punto al que se llegó, digamos, ¿no? Y me parece que esto implica, bueno, que fueron determinados valores los que tendieron a primar más allá de la discursividad, y que eso pasó en los distintos niveles, ¿no? O sea, pasó en el nivel de las decisiones políticas, pasó en el nivel del humor social, pasó en el nivel de la disputa por la construcción de sentido. Después podemos evaluar cómo es que pasó esto. Esto es, cómo es que se llegó de la situación de mediados de marzo a la situación que podríamos decir de mediados de mayo, por plantear un punto de quiebre, o de fines de julio. Y bueno, podemos tener muchos elementos para plantearlo. Yo creo, por plantearles uno, pero podríamos hablar mucho, creo que
quizás no se tomó conciencia de la fuerza que tenía la antipolítica y la respuesta ante ese primer cacerolazo donde pedía una reducción de los sueldos políticos para acompañar el proceso de privaciones que sufría porciones de nuestra población. No sé si fue acompañado o leído o interpretado con la potencia que tenía, y en ese sentido quizás estamos haciendo historia contrafáctica, pero si se hubiese pensado la contribución a las grandes fortunas acompañada de una reducción de los salarios políticos como medidas conjuntas y complementarias en un momento de fuerte apoyo a esa decisión de una primacía de la vida, de la salud, quizás hubiese permitido otro modo de lidiar con los procesos de representación, ¿no? Lo que vimos fue que un posicionamiento que creo correcto en un sentido filosófico con respecto al valor de quien hace política, pero quizás mal leído en relación a la coyuntura, generó esta situación en el AMBA, en la que llegamos en julio, que un intento de plantear una restricción fuerte y pequeña de los desplazamientos para impedir ese efecto rebaño en el AMBA no fue acatada por la población, implicó el fin de toda política en ese sentido, que fue el intento de cierre del 1 al 17 de julio, que podemos verlo también de muchas maneras, si tuvo que ver con cuestiones de comunicación, si tuvo que ver con cuestiones de implementación, si tuvo que ver con la falta de trazabilidad, y uno podría plantear una cantidad de cuestiones que son todas contrafácticas hoy, pero que lo que sí dejan claro es que en ese momento queda claro que se pierde la disputa por las representaciones y que por lo tanto Argentina va directo a la línea de muchas otras sociedades de las cuales decía diferenciarse, como Estados Unidos o Brasil, en relación a dejar que el virus avance, contagie a todos los que tenga que contagiar, y en todo caso, como mucho, tener digamos, la expectativa amuleto, digamos, el premio consuelo de que no colapse el sistema de salud, lo cual implicaba una sobrecarga tremenda a los trabajadores de la salud, que en algunos casos se logró, como el caso del AMBA, que en otros está en duda, como en el caso de Córdoba o Santa Fe, y que en algunos casos se fracasó, como en el caso de Salta o Jujuy, ¿no? Por plantear distintas realidades de Río Negro, ¿no? del país. Pero bueno, hasta ahí un poco algunas cuestiones que quería plantear en estos 3 niveles, como para abrir al debate y poder intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias otra vez por la invitación, y bueno, a disposición en la media horita que me queda. Yo les avisé que menos cuarto por ahí me tengo que desconectar, pero tenemos un rato largo para intercambiar. Gonzalo. Gonzalo. Sí. A ver, las preguntas que pueden surgir. Por el chat no tenemos ninguna pregunta, vuelvo a decir. Yo tengo. Bueno, por eso. Dale. Bueno, primero que nada, felicitaciones a ambos. Me encantaron las charlas, ambas dos. Enganchando un poquito las dos cosas, digamos, y la última charla de Daniel, a mí me da la sensación de que, como pasa con la pobreza, con las escalas de valores, con hábitos y cosas que ya son parte de nuestra sociedad, me parece que preceden a la pandemia. Creo que la caída de los argumentos, la desvalorización del otro, la priorización de la vida, las diferencias de clases, hay un montón de cosas que están mucho antes, incluso el negacionismo. O sea, en los últimos 4 años del gobierno anterior, por ejemplo, se revivió la teoría de los 2 demonios, parecía que no pasaron los juicios acá, que no pasaron 40 años de lucha, o sea, se negó la historia de madres y abuelos, se negaron cosas que parecían increíbles. ¿Ustedes se acuerdan que hasta en los colegios se llegó a difundir por parte de docentes la historia contada de otra manera? Yo creo que hay cosas que se fueron cayendo previamente. Se igualó la palabra de algún profesional con conocimiento en un tema a la opinión de un periodista. Entonces, en ese contexto, yo lo veo como difícil, pienso, más allá de cualquier postura política, cualquiera que esté a cargo, digamos, de tomar decisiones políticas en un contexto como este, como decía Daniel, es contrafáctico, digamos, pensar qué hubiera pasado si.
mi sensación es un poco pesimista. Yo creo que cualquier decisión que se hubiera tomado, finalmente caeríamos en lo mismo. Como que el país tampoco tiene soporte, tiene espalda como para remarla económicamente dentro de un sistema capitalista y sostener otro tipo de conductas que nos preserven. Después está la parte comunicacional que sí tiene serias falencias, creo, en cuanto a los cuidados y esto que decía Daniel, pero me pone como triste las charlas, digo, porque pienso a futuro, si no se pudo enderezar un poquito esto, digamos, lograr otro tipo de diálogo, volver a tomar valor en los argumentos, previo a la pandemia, en momentos de crisis que todo se agudiza y todo se pone a la luz y se visibiliza lo que ya estaba y parecía que nadie lo veía, en este contexto lo veo como durísimo. O sea, pienso cómo se hace, ¿no? Creo que es la misma pregunta que tenés en la charla de ayer, pero en todos los casos me quedo pensando por dónde se empieza. Gonzalo. Sí. Aceptá a Daniel porque se le cayó la conexión, me está pidiendo que lo acepte. Sí. Bueno, espero que no se haya perdido el comentario de Mónica. Sí, le tiro la pregunta, igual le resumo la idea. Te resumo la idea, Daniel, que te fuiste. Increíble que me caí un poco exactamente te cuando resumo terminé. conceptualmente, porque yo hablo muy rápido además. Todo esto que nos precedía, que se agudiza y se pone a la vista en la pandemia, yo decía que para cualquier tipo de gobierno, con cualquier posición política más o menos coherente, digamos, alguien que le importe la función, creo que es terriblemente difícil. Esto que vos decías de que es contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si? Yo lo veo como de manera muy pesimista, creo que hubiera pasado lo mismo. Por mucho menos se rodeó la Casa de Gobierno hace poco por policías armados, digamos, este es el contexto y esta es nuestra sociedad y es cada tanto va y viene y no es que nace gente nueva, son valores que están, que de repente es como que sienten que hay rienda suelta, digamos, se pueden exponer y se manifiestan más libremente. Esta cosa está siempre, digamos. Entonces, en este contexto de crisis y tan difícil, no sé bien por dónde se empieza, digamos. Si bajando las emociones, logrando que la parte cognitiva predomine y se pueda entablar algún tipo de diálogo y argumentación donde se vuelva a poner en valor, digamos, la opinión de lo que es serio y lo que tiene justificación, lo que tiene una justificación científica versus lo que es una opinión periodística, cómo se vuelve a poner todo en su lugar, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero algo que no puede ser todo igual, la opinión de cualquiera ante cualquier cosa y todo vale. No puede, tiene que volver a ponerse las cosas en su lugar y cuando quiero destruir una teoría tiene que ser otra vez con base lógica, con argumentos, con demostración científica. Tenemos que volver a ese rumbo y no sé cómo se retoma. Está buenísima tu pregunta, Mónica, en los 2 o 3 niveles que planteas. ¿Sí? El primero, coincido que hay cosas que son previas, que vienen de antes, que no es que es algo nuevo. Lo que pasa es que lo que viene de antes es lo bueno y lo malo. O sea, sí, somos una sociedad que naturalizó el hambre y las otras enfermedades evitables o el frío o el hacinamiento, pero también somos una sociedad que logró condenar a los genocidas, qué sé yo, hemos logrado algunas cosas y hemos perdido otras, hemos dado batallas y algunas las hemos ganado y otras hemos perdido, y todo eso precede a la pandemia y lo determina. Entonces, en ese sentido, sí. No soy tan pesimista con lo contrafáctico en el sentido de la situación que se generó en marzo. O sea, me parece que eso sí existió, en otras sociedades no, y en la nuestra sí. O sea, hubo un nivel de apoyo, de compromiso, que incidía incluso en las encuestas de opinión en relación al apoyo al gobierno, que llegó a los niveles que, por ejemplo, fue las medidas, por ejemplo, durante el kirchnerismo, en todos los análisis de opinión, las medidas que tuvieron mayor apoyo y que llegaron incluso al 82% de la población fue el juzgamiento a los genocidas. Eso implicaba que mucha gente que nunca votó ni iba a votar a ninguno de los Kirchner, sin embargo, acompañaba ese proceso. Y no solo todas las fuerzas de izquierda, por supuesto, pero también muchos otros sectores que votaban a otras alternativas. Sí. Bueno, el 2x1. Me hiciste acordar del 2x1. Acompañaban eso o el 2x1.
Entonces, esto fue parecido en la segunda mitad de marzo, podríamos decir, ¿no? En esos días entre el 19 y el 30 de marzo, los niveles de acompañamiento al gobierno en esa decisión eran altísimos. Entonces, por eso digo que hay que ver cómo se desarmó eso, ¿no? Y por eso tiro la hipótesis contrafáctica, porque para mí el punto de quiebre fue ese primer cacerolazo y la respuesta ante ese primer cacerolazo, ¿no? O sea, quebrarlo a partir de algo que también tenía mucha incidencia en la población, que es la antipolítica, por motivos que uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que entender que eso incide y que viene desde el 2001, y digo, y en 2001 no tuvo un contenido solo negativo, digamos, ¿no? Fue el origen de las asambleas, también digo, toda una tradición y una cultura que tiene tanto por izquierda como por derecha nuestro pueblo en relación al enojo, quizás justificado, quizás legítimo, ante la corrupción y su vinculación con la política, que creo que incidió en revertir ese estado de ánimo. Entonces digo, tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo para entender cómo se revierte. En relación a lo segundo que decís, que está bárbaro, el problema es que la historia rara vez va para atrás, ¿sí? Entonces nos puede enojar retroceso del positivismo, pero en ese plano yo no tengo muy clara la respuesta, pero sí lo que a veces digo es, bueno, por lo menos no hagamos más daño, no insistamos haciendo daño. Entonces, lo que digo es, nosotros creímos, por lo menos desde los años 60, por ponerle un punto, y por poner a Foucault como un gran autor, que el gran enemigo era el positivismo, y lo que había que salir a atacar era la verdad positiva, construida de ese modo clásico, que generaba un montón de problemas para el campo popular. Yo diría, bueno, me parece que eso en el 2020 es un grave error, creer que el principal problema está ahí. Eso no quiere decir que eso necesariamente pueda volver, no lo sé, pero creo que el principal problema hoy está en el relativismo, ¿sí? Está en el relativismo, que lo que genera es la imposibilidad de construcción colectiva porque no hay sobre qué construir, que implica como un individualismo feroz en donde cada uno cree que se le canta y donde no hay ninguna posibilidad de diálogo a partir de elementos comunes, ¿sí? Entonces me parece que eso es lo que hay que recomponer. Ahora, ¿se puede volver a recomponerlo de un modo positivista? No creo, qué sé yo, podría ser una apuesta, pero rara vez la historia va para atrás. ¿Cómo sería hacia adelante? No lo sé, ¿sí? Pero sí digo, bueno, por lo menos no hagamos más daño. O sea, yo lo que suelo decir es, paremos un poquito con seguir alentando ese relativismo que desde muchos sectores de la izquierda cultural, podríamos decir, que se alienta, esa izquierda que se estructura en la escuela de Frankfurt, por decir de alguna manera, o incluso en ciertas lógicas más nietzscheanas. Yo diría, bueno, hoy la veo muy problemática, me parece que no es de ayuda. Ese aportar a desarmar toda posible construcción de verdad. Me parece que no es de ayuda en un contexto como el actual, porque el principal riesgo es ese relativismo total. Y creo que entonces hay que ver, bueno, de qué manera uno piensa o pensamos conjuntamente que podemos desarrollar estrategias para confrontarlo, ¿no? Tanto en el plano epistemológico como en el plano moral, ¿no? No es lo mismo hacer una cosa que la otra, no es lo mismo decir una cosa que la otra. Me parece que poder recomponer que no aceptamos el relativismo es un desafío. Digo, en la jerga de ciencias sociales, digo, necesitamos menos Foucault y más Norbert Elias, ¿sí? Digo, Foucault ha sido el gran autor de salir a desmontar las verdades del poder, mientras que Norbert Elias fue el gran sociólogo alemán que planteó la potencia que tenía el proceso de la civilización, ¿no? Algo de lo que nos hemos burlado los últimos 30, 40 años, y que en un contexto de creciente anomia como el actual quizás debiéramos recuperar, ¿no? O sea, no consiguió tampoco poco ese proceso de capacidad de regular la violencia a partir de la acción colectiva, ¿no? Pensaba en algo más actual y más tipo Galeano, lo sentí pensante, ¿no? Ese equilibrio entre las emociones que parece estar en guerra con el argumento lógico. Perdón, me puse a dialogar. No, una cosa que creo que tendríamos que también, entiendo el punto de vista de Daniel, pero incluso con lo que dice Daniel en algunas cosas, y poco retomando por lo menos lo que creo que fue la base de la exposición de Norma, creo que también habría que recuperar un poco cómo es el comportamiento de esta situación
en la división de clases, porque estamos hablando un poco sobre pensamiento, como si el pensamiento fuera algo y que lo es, ¿no? No es que no lo sea, pero digamos, que dependa solo de los individuos. Yo creo que los individuos tienen, tienen digamos, su autonomía, y no estoy haciendo un planteo mecanicista para nada, pero sí creo que deberíamos recuperar un poquito el condicionamiento que el lugar en la sociedad hace que no solo el pensamiento, sino la situación de las personas. Daniel hacía una serie de referencias a algunos eventos políticos que han marcado probablemente algo del rumbo de los acontecimientos vinculados con la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Yo marcaría algunos que también han tenido que ver y que tienen que ver con lo que también fue mencionado acerca de lo que antecedió a la pandemia y cómo nos agarra la pandemia, que es el tema de la Villa 31. Es decir, allí durante más de un mes estaban los carteles: lavate las manos, quédate en tu casa, y este problema ocurrió en donde había gente sin agua y sin casa, y, digamos, y hacinada, y sin comida, porque otra de las cosas que pasa es que la gente que está en mayor vulneración es la que más probabilidades tiene de enfermarse. Entonces, gente que tiene una vida miserable sin agua y sin casa, siguió sin agua y sin casa y con vida miserable, ¿no? Entonces, un foco allí iba a ocurrir, ¿no? Lo mismo pasa con los geriátricos, es decir, todo bien, pero digamos, había lugares donde la experiencia, si hay algo que la experiencia internacional nos mostró, es donde se enfermaba y se moría la gente. Caramba, el 70% de los muertos en Italia y en Francia, en Francia también, pero el dato que tengo es en España, en la primera etapa, fueron en geriátricos. No solamente personas viejas y con comorbilidades, sino además viviendo en condiciones, no sé si de hacinamiento en esos lugares, pero al menos de compartir su vida de un modo diferente a lo que se comparte en la vida doméstica, ¿verdad? Entonces, hay cosas que creo que hemos dejado pasar también. Sí, totalmente de acuerdo, Gonzalo. Por ahí uno enfatiza algunas cosas u otras Sí, en claro, función de sí. lo que quiere discutir, pero totalmente de acuerdo. Te daría 2 o 3 ejemplos en el sentido que decís, pero que se articulan con los temas que planteaba. Todo lo que planteás era previsible, Ujú. ¿sí? No pasó nada que no fuera previsible, pero la ventaja inicial que tenían es pandemias, que a diferencia de lo que ocurre en general con las pandemias, venía de los sectores de alto poder adquisitivo Sí, sí. y no de los barrios populares. Entonces, como esto era claro, en enero, febrero, Sí, sí. con distintas organizaciones y fundamentalmente los curas villeros, nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacer? Porque si esto llega a populares, va a ser un desastre. Pensábamos incluso que iba a ser un desastre incluso peor de lo que fue, digamos, ¿no? Pero digo, la idea todavía no estaba claro cómo afectaba la letalidad, qué sectores, qué pasaba con las comorbilidades. Entonces lo que se diseñó, charlando con muchas organizaciones, con los curas, con comedores populares, fue que se le llevó al presidente y la aceptó, que surgió de estos grupos de trabajo que teníamos con los curas de las cuarentenas comunitarias. Ahora, esas cuarentenas comunitarias era una solución absolutamente de emergencia y por un plazo que yo les había estimado cuando lo charlamos de 30 días. ¿Sí? O sea, yo dije, esto va a sostener 30 días. ¿Qué quería decir esa cuarentena comunitaria? Es absurdo pedirle a la gente que se quede dentro de una casa si no tiene casa, Sí, sí. pero como ahí no hay virus, si lo que se logra es que ahí no entre el virus, bueno, eso puede permitir darnos aire para desarrollar una estrategia. Entonces la cuarentena comunitaria era tratar de que no entre el virus, incluso hablamos con las organizaciones que se fijaran cómo estructurar cuando había la posibilidad de la asistencia a través de la propia gente del barrio para tratar de que saliera la menor gente posible y entrara la menor gente posible, porque paradójicamente los militantes podían ser los transmisores del virus al provenir de sectores más acomodados donde podía empezar a circular con más rapidez el virus. Y esto no solo que funcionó, sino que funcionó más de lo que esperábamos. Yo había dicho 30 días y en realidad durante 60 días, salvo el caso, el primero, que fue el de la Villa 31, que es el que tiene más relación con el casco urbano, estos funcionó. Pero lo que pasa es que después había que pensar una segunda etapa que veníamos charlando, que era, bueno, eso iba a funcionar un tiempo, hasta que las interrelaciones entre barrio popular y resto de la ciudad
vulneraran esa lógica, porque era imposible sostenerla en el tiempo. Y eso implicaba un trabajo con las organizaciones de poder hacer un rastreo a la Argentina, que no somos Corea, digamos, ¿no? Esto de pronto en lugares como Rosario se pudo hacer, y por eso Rosario hasta agosto pudo controlar la situación, y cuando se explota en Rosario, explotan los barrios acomodados de Rosario y no los barrios populares, porque tiene una historia de su sistema de salud que permitió este sistema de trazabilidad y de trabajo comunitario justo en los lugares donde era más difícil, ¿sí? Y estalla en los lugares donde, lo charlábamos con la gente de Rosario, no había tradición de trabajo, que es que los operadores de salud o de prevención comunitaria no saben cómo trabajar con los sectores medios, y entonces la gente no le decía la verdad, no le pasaba la información, no permitía el trazado, cosa que en los barrios populares sí ocurría. Entonces en los barrios populares era fácil trazar, y en los barrios donde tendría que haber sido difícil, ¿sí? Porque hay mucha más interrelación, y en los barrios de sectores medios fue imposible trazar, donde tenía que ser más fácil porque la información no era entregada por la propia población contagiada. Entonces digo, totalmente lo que decía Gonzalo, y podríamos pensar 200 ejemplos de ese tipo. Claro que todo esto se encuentra atravesado por las lógicas de clase, ¿no? El problema es, bueno, poder entender cómo son esos atravesamientos y cómo podemos incidir en la disputa por las representaciones a través de esos atravesamientos también. Sí, ahí. A ver. Quería hacer un comentario. Sí, dale, dale. Que me parece que una cuestión es la de la emergencia y la emergencia de la pandemia, ¿no? Pero tengamos en cuenta de que es funcional en la emergencia y que la precedencia a la pandemia de la que hablaba Mónica tiene que ver con cuestiones estructurales que tenemos que tener en cuenta que una cuestión es lo que a nivel de las ciencias sociales, a nivel de los intelectuales, me parece que por lo menos respecto de esa precedencia no hacer daño, no hacer más daño. Por eso yo mencionaba lo del triage, ¿no? No plegarnos, digamos, a esa estructuración de la sociedad, pero que los verdaderos cambios no van a venir, por lo que, bueno, que en un tiempo se hablaba de la superestructura. En todo caso, que todo lo que tiene que ver con la cultura no conspire en contra de cambios que se tienen que dar a nivel social, ¿no? Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. A nivel social, quiero decir, a nivel de cambio de esta estructura que deriva en una desigualdad espantosa. Sí. Creo que ese es el problema fundamental. Bueno. Hasta que llega a que la gente políticamente, la gente, quiero decir, funcionarios o políticos progresistas plantean menos pobreza, ¿no? La pauperización de las consignas en este mundo pauperizado. Sí, sí. A ver si... No veo que nadie esté... ¿Yo puedo? No. No. Dale. Dale. En algún lugar es algo que venimos discutiendo siempre, ¿no? Como cuando se habla de triage, en realidad hay un triage social previo que ya lo hizo el poder. Y ese triage social marca cuál va a ser al menos el destino sanitario de cada sector de la sociedad. Y así la cuestión es cómo nos paramos y cómo pensamos para no naturalizar esto.
porque después de eso viene lo que vos decías, Norma, ¿no? El triage, el famoso triage, los famosos falsos dilemas de La Última Cama, donde el que decidió fue un funcionario, no decidió un médico, un enfermero, y a quien le va a tocar eso va a ser a la gente más humilde. ¿Se escuchó, Gonzalo? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Sí, se escuchó, se escuchó. El impuesto a las grandes fortunas es un camino lógico, coherente, no debería ni siquiera identificarse con posturas políticas, es de cordura, es de lógica pura. Mientras no cambie el sistema seguirá siendo capitalista probablemente por bastante tiempo y en el mundo, pero alguien tiene que ayudar a contribuir con esto. O sea, si el sistema funciona de manera capitalista, hacen falta recursos económicos que ayuden a sostener el cuidado de la gente, y esto es a nivel mundial. Me parece que en este contexto es una emergencia, no sé, es mi punto de vista, que de todas las decisiones políticas fuertes que hay que tomar en este momento, esa es una. Hay un problema. Quizás la otra es pensar en tener un poco de soberanía, entendiendo la soberanía como capacidad de poder realizar algo, de poder, una idea que pensamos desde el año 2000, desde la cátedra, ¿no? Por ejemplo, la producción pública de medicamentos y vacunas. Totalmente. Para la población en general. Sabés que lo aplaudo, que yo lo conocí a Martín Istúriz y toda su lucha con todo esto también, así que apoyo totalmente, sí. El problema con el impuesto a las grandes fortunas es que esto tiene que estar inmerso también en qué son las grandes fortunas y de dónde salen. Porque así como termina pasando que la negociación de la deuda externa nos implicó de alguna manera a algunas condiciones de BlackRock, vinculado con varias cuestiones de las que están pasando, incluyendo algunas cuestiones sobre medicamentos y sobre granjas de cerdos chinos. Digamos, si uno piensa solo en la cuestión de los impuestos a las grandes fortunas, y no se plantea qué tipo de dónde surge esas fortunas y de dónde se sostienen, puede llegar a pensar que, bueno, está bien que hagan eso que están haciendo y que es lo que nos trajo la pandemia, digamos, con tal de que nos dejen algo. Claro, sí, sí, te entiendo. Es como un negocio narco donde vos decís, bueno, una parte, una cuota del narco queda para algo bueno. Exactamente. Sí, yo te entiendo. Como el narco en el morro de Río de Janeiro, digamos. Está bien. Es el equilibrio entre... Por lo menos dejen algo. El equilibrio entre la ingenuidad y el realismo, ¿viste? Es como que, bueno, seguramente ninguna negociación será ideal. La realidad es durísima, es un poco esto, no naturalizar lo que está horrible, no mal, horrible, pero por lo menos paso a paso ir avanzando en alguna cosa positiva y si se puede ir construyendo para adelante, digamos, derrocando este tipo de conductas sociales que generan más pobreza cada vez más en el mundo. Sí, a mí se me ocurrían tres cosas en relación al intercambio que teníamos. Una, que recupero lo que decía Norma, de cuanto menos no hacer más daño. Me parece que es un buen principio para tomar en cuenta. Sí. Una cosa es si uno sabe o no sabe qué hacer, pero por lo menos no hacer más daño. Yo lo decía en relación al relativismo, Norma lo decía en relación al triage, a estos protocolos. Bueno, por lo menos no hacer más daño. Segundo, poner en cuestión una segunda cosa que plantean, que yo ahí creo que es más complejo, ¿sí? Que es pensar, vos Norma decías, bueno, no va a venir de la superestructura. Yo creo que no hay que pensar esas lógicas de modo dogmático. Las disputas por las representaciones se dan en la superestructura y sin embargo es la disputa que define
cualquier posibilidad de transformación de la estructura. Esto es, la relación entre estructura y superestructura es mucho más compleja a nivel de las lógicas de determinación. Entonces, por eso decía que para mí es un eje fundamental la disputa por las representaciones, porque es la condición de posibilidad de cualquier transformación, digamos, ¿no? Me parece que eso es sumamente relevante, ¿no? Y interesante en relación a lo que decía Claudio del triage o de otras formas de pensar el triage, que lo que es sorprendente es esto, que hubo una apuesta que te lleva al triage, pero que no era la única apuesta posible. O sea, cuando vos apostás a aplanar la curva en lugar de aplastarla, cuando apostás a que efectivamente el contagio se disemine y que toda la apuesta es tratar de que no te colapse el sistema, estás en el borde del triage. Ahora, si por el contrario apostás a suprimir el virus, como hicieron todo otro montón de sociedades, y que no implica una apuesta tan fuerte, porque a la larga hasta económicamente te resulta rentable, porque después podés abrir muchas más cosas con mucha más tranquilidad, bueno, entonces no llegás ni siquiera a discutir el triage, porque lo que tenés son los 4 casos que tenés controlados, digamos, no tenés una situación de ese tipo. Entonces es interesante ver que cuando uno ya llega a un punto de discusión es porque perdió otra cantidad de etapas en la disputa por las representaciones, ¿no? Entonces llega a ese nivel de discusión porque ya fue derrotado en las otras, digamos, ¿no? Porque si no, ni siquiera tendría que estar ese nivel en la mesa, ¿no? Primero porque el sistema de salud tendría que tener otras características, y segundo porque el contagio tendría que tener otras características porque fue abordado de otra manera, ¿no? Sí, tenés razón, Daniel. Yo me refería a lo que en otro momento se llamó superestructura, ¿no? Me quería referir a lo cultural, a lo que el dominio de las ciencias sociales, de la intelectualidad, que evidentemente se produce una interacción entre ese nivel y el nivel socioeconómico, estructural, pero me parece que hay como un límite, ¿no? En donde, en todo caso, dentro de esa disputa tiene que estar en juego el plantear que esta situación es una situación que tiene determinaciones que se interrelacionan con las culturales, pero que exigen una atención especial, digamos. Bueno, creo que Daniel se tiene que ir. Sí, les decía que me quería despedir porque me tengo que ir a dar clases ahora en 5 minutos. Así que bueno, pero nuevamente agradecerles muchísimo por la invitación y bueno, quedamos en contacto para seguirla. Muchas gracias, Norma, muy interesante tu presentación también, y gracias a la cátedra. Así que bueno, quedamos al habla. Chao, Daniel. Gusto enorme. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muy generoso. Gracias. Está silenciado. Ay. No, no lo dije en su momento, ahora que se fue Daniel, es tarde, pero digamos, la cátedra ha tenido el orgullo de tener, no en el curso, sino en la instancia previa, cuando estuvo Gianni y Daniel, y la va a tener con Adolfo y con Nora, de tener 4 personas del Tribunal Permanente de los Pueblos en el contexto de la cátedra. Así que la verdad es que cada vez uno se siente más comprometido con la cátedra, ¿no? Un orgullo. Bueno, si te parece, si no hay más preguntas, Norma, Gonzalo, vamos dando por terminado Sí, dale. esta charla. Sí, yo diría que sí, está más o menos. Yo quería decir algo, que este miércoles va a ser la última charla de este curso. Va a estar Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Creo que ya con sus nombres basta y no debo presentarlos más. Van a hablar sobre la pospandemia, qué nos espera y cómo pensarla.
ni más ni menos. Sí. Les agradezco a todos. Norma, a vos te agradezco muchísimo y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Bueno. Nos vemos. Está sin micrófono. Gracias. Gracias a ustedes y a todos. Un gusto, ¿eh? Igualmente.